En Mediodía COPE, El Espejo. Estar informado. Decía Santa Isabel de Portugal, que hemos celebrado este martes: tanta mayor libertad de espíritu tendrás, cuanto menos deseos de cosas inútiles o dañinas tengas. Saludos de Juan José Montes. Hoy vamos a hablar de los hermanos maristas, porque un pacense, José Antonio Rosa, ha sido nombrado secretario de misión en la región marista de Europa. Va a estar con nosotros en un minuto. También nos vamos hasta la margen derecha del Guadiana, en Badajoz, porque ya está todo preparado para la procesión por el río Guadiana de la Virgen del Carmen. La procesión en barca por el río. Cada semana, durante este verano, vamos a acercarnos a un movimiento apostólico, y en esta ocasión vamos a romper el hielo con el movimiento de los focolares, un movimiento que nació en Italia en la Segunda Guerra Mundial. Y también vamos a tener una sección, ahora en este tiempo, que nos permite ciertas alegrías, tratar temas que no se tratan habitualmente. Vamos a acercarnos al mundo de los capellanes castrenses, porque hay muchas cosas interesantes que contar que se saben poco. Por ejemplo, las misiones internacionales que se hacen a muchos lugares del mundo, sitios calientes donde la guerra o situaciones complicadas campan a sus anchas. En Mediodía COPE, El Espejo. Estar informado. Los hermanos maristas han nombrado a un pacense, José Antonio Rosa Lemus, secretario de misión de la región marista de Europa. Vamos a darle la enhorabuena porque está con nosotros. ¿Qué tal, José Antonio? Enhorabuena. Muchísimas gracias, estoy absolutamente encantado, muy contento. ¿En qué consiste ese cargo, secretario de misión de la región marista de Europa? Es un servicio que lo que busca es precisamente hacer realidad el todos uno, y hacerlo en nuestra familia marista de este continente europeo en el que vivimos, ¿no? Buscando las sinergias entre todos los equipos, el equipo de educación de cada una de las provincias, que hay 4 actualmente en España, las provincias y las nombro del Hermitage, la provincia de Ibérica, la de Compostela y la de Mediterránea, que es a la que pertenece nuestro colegio marista de Badajoz. Buscar la sinergia entre los equipos de cada una de las provincias a nivel de pastoral juvenil y vocacional, de también, por supuesto, como no, de todo el tema de recursos humanos. Y bueno, pues eso, generar esos puentes entre unas y otras, a la vez que vamos fortaleciendo el carisma, cuidando mucho la formación de los agentes de misión marista, ¿no? ¿Qué retos os planteáis? Pues los retos son muchos, ¿no? Tal vez eso es lo apasionante, ¿no? Y lo vivimos con un entusiasmo que lo identificamos claramente con este Espíritu Santo que empuja, porque si es por nosotros, verdaderamente, si es por la fuerza humana, pues vemos muchas limitaciones, ¿no? Sin embargo, como te digo, los retos son muchos, y está muy conectado con lo que te decía en la cuestión anterior, ¿no? El gran reto de ser uno para responder en clave de evangelización a todos los niños, todas las niñas, desde cualquier colegio marista hasta cualquier obra social, ¿no? Entonces, pues el gran reto es eso, es trabajar ajustándonos a las realidades, a las necesidades de nuestros chicos y nuestras chicas en el siglo XXI, y hacerlo precisamente como nuestro fundador quería, ¿no? Pues siendo maristas que se caracterizan por estar cerca de las realidades de los jóvenes, ¿no? Ese es el gran reto, que lo que podamos plantearnos a nivel de Europa llegue hasta el último extremo de cada una de las provincias, ¿no? Y de la región europea, Las 5 personas que estáis ahí sois de habla hispana, aunque no todos españoles, pero eso pone de manifiesto el peso que los hermanos maristas de España tienen en Europa. De las 5 personas, pues efectivamente somos de habla hispana. Una de ellas tiene nacionalidad colombiana, Andrea, que vive actualmente en Lyon, pero lógicamente del 16% del 100% de la misión marista en el mundo, de ese 16% hay mucha realidad en nuestro país, en España, ¿no? Pero es verdad que también hay presencia en Francia, Alemania, Hungría, Grecia, en Inglaterra, en Irlanda. Por lo tanto hay mucho, Italia por supuesto, ¿de acuerdo? Italia por supuesto, Líbano, Siria, que están en nuestra provincia mediterránea. Por lo tanto, el español
es una lengua que nos permite mantenernos, pero para estar cerca también hay que hablar otros idiomas, así que ahí seguiremos potenciando esto, ¿vale? El tema de idioma, que también es algo fundamental como recurso. Por cierto, José Antonio, ¿cuántos colegios maristas hay en el mundo? Pues mira, actualmente, Juanjo, el número de colegios, obras sociales a nivel mundial son unas 600 obras, ¿eh? Si hablamos ya y nos centramos concretamente en España, pues estamos hablando de 80 colegios, 65 obras sociales. Como te puedes imaginar, el volumen de emisión es pero que es muy importante, ¿no? José Antonio Rosa, agradecemos tu presencia en estos micrófonos, mucho ánimo, mucho camino por delante, mucho terreno que recorrer. Te agradecemos que nos hayas dedicado este tiempo. Un abrazo fuerte. Si me lo permite, Juanjo, quiero terminar agradeciendo muy especialmente a don Celso la oportunidad que me ha dado en los últimos 2 años de poder participar trabajando, intentando apoyar el proyecto de animación vocacional en nuestra diócesis, poniendo especial énfasis en el Ministerio Ordenado, al cual aprecio tanto y quiero tanto, y que me ha permitido hacer camino con unos compañeros y compañeras de camino, valga la redundancia, geniales. Les doy gracias a Dios por la vida de cada uno de ellos y de manera muy, muy especial también por la vida de nuestro delegado episcopal para el Ministerio, para la vocación del Ministerio Ordenado, que como es Kiko Orán, ¿no? Un beso y un abrazo en Jesús y María. Muchas gracias, Juanjo. En Mediodía COPE, El Espejo. Estar informado. Tenemos ya encima la fiesta de la Virgen del Carmen. Y en Badajoz, pues hay una procesión muy singular, porque es la Virgen del Carmen procesiona por el río Guadiana en una barca. La hermana mayor en funciones de la Cofradía del Carmen es María Jesús Tobar. María Jesús, muy buenas. Hola, buenos días. No tenemos mar, pero hay un río. Sí, hay un río y la Virgen siempre está vinculada con el agua. Y existe una cofradía de Nuestra Señora del Carmen, y también existe al mismo tiempo que en Badajoz salía una Virgen que navega por el río, que pertenece a la Asociación de Vecinos Cañada Morera. Y este año pues vamos a unirla, todos somos hermanos en la iglesia y no tenemos que hacer 2 procesiones diferentes. Entonces este año pues la cofradía sale por última vez de Santa Teresa, porque pues ya sabemos todos que por falta de vocaciones la parroquia como recinto parroquial cierra, y se traslada a la cofradía a San Juan de Dios, y este año pues se ha decidido, en unión con el presidente de la asociación, don José Luis González, unirnos, porque todos somos hermanos, somos la Virgen la única, y este año pues saldremos de Santa Teresa el día 16 después de una misa a las 7:30 de la tarde, y llegaremos hasta el muelle, donde estará la Virgen del Carmen que pertenece a la asociación, y continuará ella con el río acompañado de los piragüistas, y por el paseo fluvial continuará la procesión, porque la Cofradía de Nuestra Señora del Carmen tiene 2 titulares, la Virgen del Carmen y el Niño Jesús de Praga. Entonces la Virgen de la asociación continuará por el río y paralelamente el Niño Jesús de Praga. Por tierra, iremos en el procesión. parque que es en la margen derecha. En la margen derecha, exacto. Y ya luego el Niño Jesús de Praga llega ya a su nueva casa, ¿no? Duerme ya en su nueva casa, que es la parroquia San Juan de Dios. Qué bien. ¿Tenéis ya empezáis la novena? Sí, esta tarde empezamos a las 7:30 la novena, con el rosario y la oración de la novena. ¿A qué hora es? A las 7:30 de la tarde, sí, en la parroquia Santa Teresa. Sí. Yo insisto en Santa Teresa porque es la última vez que lo haremos. Sí. Y el sábado, mañana 8, a las 7:30 de la mañana tendremos el rosario de la Aurora, que es un rosario que hacemos por las calles cercanas a la parroquia, y que siempre lo hemos hecho desde la etapa de los carmelitas. Siempre se ha hecho, se paró por la pandemia. El año pasado, de hecho, no salió la Virgen el 16, pero hubo Rosario de la Aurora. Y este año también, que será por última vez por esta zona. Y ya el próximo 16, que es domingo, tendremos misa a las 7:30 y la salida procesional, que ya nos marcharemos a San Juan de Dios. ¿A qué hora sale la procesión? No sé si lo hemos dicho, la procesión Sí, por el río. el domingo 16 hay misa a las 7:30,
y después de la misa, me imagino a las 8:15, después de la misa. Cuando el calor vaya ya bajando un poquito. Es que tampoco queremos que sea tan muy tarde para que también luzca en el río, Claro. porque tardamos un poquito en llegar. Piensa que tenemos que salir a Paso de Costaleros, la Asociación de Costaleros de San José nos lleva en el Paso de la Virgen del Carmen, y entonces vamos a Paso de Costaleros y tenemos que llegar hasta el embarcadero y también tiene que lucir la Virgen del Río con luz del día. Entonces tenemos que adelantarla, porque otros años ha salido a las 9:30. Y queremos correr un poquito para darle también que tenga luz del día. Sí. Porque de que pase por el río y esté oscura, pues tampoco tiene mucho sentido, ¿no? Sí, sí. Por muchas luces que le pongamos, ¿no? Sí, sí. Bueno, pues una nueva etapa que se va a vivir en la Cofradía de la Virgen del Carmen. Sí, es una nueva etapa. Esta cofradía se fundó en el año 2000 por unos grupos de feligreses, que destaca Casimira Sánchez, con su marido Agustín, y ha sido toda la etapa que ha estado con los carmelitas. Ya sabemos todos que hay mucha falta de vocación en todos los lugares y los carmelitas se tuvieron que marchar. Y ahora pues nos toca marcharnos de la iglesia con gran dolor, pero bueno, son etapas que hay que vivir. Y también mira que en el nuevo sitio donde nos acogen también habrá cosas nuevas, es un barrio que hay gente joven, y creo que bueno, que cuando la Virgen nos guía por este camino, es el camino que tenemos que seguir. Cuando las cosas vienen y es San Juan de Dios, pues para ahí tenemos que llegar, y dentro de la pena llegar con alegría. Hemos recibido buena acogida por parte de don párroco, don Enrique Cruz, por el Consejo Pastoral que estuve la semana pasada con ellos, y la verdad que como hermana mayor en funciones he sentido acogida, he sentido que nos aceptan. Bueno, María Jesús, pues queda dicho, el día 16 la procesión por el río con la Virgen del Carmen, después de la misa en la parroquia. Exacto, de Santa Teresa, aunque va a ser la misa a las 7. Todos los días la novena a las 7:30 de la tarde y mañana sábado a las 7:30 de la mañana Rosario de la Aurora. Bueno, pues que salga todo como vosotros sabéis hacerlo. Lo esperamos todos, Lo esperamos todos. Estamos todos invitados. Muchas gracias, María Jesús Tobar, que es gracias. hermana mayor en funciones de la Cofradía de la Virgen del Carmen. En Mediodía COPE, El Espejo. Estar informado. Cada viernes vamos a asomarnos a algún movimiento apostólico. Hoy ponemos nuestra curiosidad en el movimiento de los focolares. Escuchamos al Gen Verde, un grupo de música compuesto por focolares de todo el mundo. Hablar del movimiento focolar es hablar de la Italia de posguerra, después de la Segunda Guerra Mundial, y sobre todo de una mujer, Chiara Lubich. En este pequeño recorrido nos va a acompañar un sacerdote de nuestra diócesis, un focolar, Enrique Cruz. Enrique, muy buenas. Muy buenas tardes. ¿Qué es el movimiento de los focolares? Bueno, es una pregunta que puede tener una respuesta muy simple o muy complicada o muy amplia. No, bueno, haremos una síntesis. A ver, el movimiento focolar, como has dicho tú bien en la introducción, nace en un momento muy difícil, porque estamos en la Segunda Guerra Mundial, Italia está en una de sus fronteras muy cerca con Alemania, y por lo tanto fue muy duramente bombardeada, sobre todo en la ciudad de Trento, que fue donde nació Chiara Lubich y donde vivió, ¿no? Y hay una experiencia que es muy fuerte porque aparentemente resulta contradictoria, ¿no? Resulta contradictoria, y es que en un momento donde todo habla de muerte por la guerra, ¿no? ¿Cuántos cientos o miles murieron? Pues Chiara descubre el Dios de la vida. Cuando acudían a los refugios para protegerse de los bombardeos, a veces nos ha contado ya hasta 7 veces al día, pues no podían llevarse una maleta llena de... No, se llevaban, decía Chiara, siempre un libro picolino, que era el Evangelio. Un libro chico, pequeño. Sí, pequeñito, no picolino. Y a la luz de una vela, en los refugios, leían el Evangelio. Naturalmente esas palabras del Evangelio a ella le sonaban,
porque era un grupito de 4 o 5 jóvenes de Acción Católica, cristianas devotas, digamos, ¿no? Conocían el Evangelio, pero como un libro de piedad, máximo de oración. ¿Cuál es el descubrimiento? Pues el descubrimiento es que Dios le hace entender que esas palabras eran palabras de vida, palabras para la vida, y por lo tanto se esforzaban en vivirlas, ¿no? Claro, le resonaban muy fuerte aquellas palabras que hacen referencia sobre todo al amor a Dios y al prójimo. Y más en medio de una guerra, que la gente se estaba matando. Claro, claro. Ahí nace el movimiento focolar y con un carisma muy específico. Un carisma muy específico que es la unidad. Que ahora cuando nos habló muchas veces, ¿no? Yo he tenido la gracia y la oportunidad de escucharla. Está en proceso de beatificación. Está el proceso abierto de la beatificación, todavía en fase, yo creo que está todavía en fase diocesana, o posiblemente ha pasado ya a Roma, al Vaticano, ¿no? Pero bueno, ya sabes que estas cosas son lentas y además el movimiento tampoco tenía un interés en que inmediatamente Chiara fuera santa, ¿no? Bueno, pues si la Iglesia lo considera y es un bien, ¿no? Pues lo será. Pero no está el movimiento luchando a brazo partido por eso. Bueno, entonces Chiara define el carisma del movimiento de los focolares con una única palabra: unidad. ¿Por qué? Porque ella, leyendo el Evangelio, descubre, ¿no?, en San Juan 17, la oración que Jesús dirige al Padre en la víspera, digamos, de su pasión, ¿no?, en el cenáculo. Y ahí Jesús dice: Padre, que todos sean uno para que el mundo crea. Y no solo que sean uno de cualquier manera, ¿no? Como tú y yo somos uno, que ellos sean uno en nosotros. Estamos hablando de los años 40. En los años 50 ya el movimiento da el salto a los continentes. El movimiento está presente en más de 180 países del mundo. Bueno, pues agradecemos a Enrique Cruz que nos haya contado pues algunos aspectos interesantes del movimiento focolar y por lo menos nos suene y sepamos lo que es. Muchísimas gracias. Muchísimas de nada. Yo, si me permite todavía una palabra más, porque es donde nosotros como sacerdotes tenemos que estar más atentos, ¿no? Una de las ramas de las muchas expresiones del movimiento focolar es lo que llamamos el movimiento parroquial. Y por lo tanto, en las parroquias, donde están las comunidades parroquiales, pues nace con facilidad el movimiento focolar en torno a la palabra de vida. Nos reunimos con frecuencia, al menos una vez al mes seguro, y otras veces con mayor frecuencia, en torno a la palabra de vida. Cada mes es distinta y bueno, eso nos ayuda mucho luego a compartir en estos grupos desde la experiencia que hemos vivido. Por lo tanto, no se trata tanto de reflexionar sobre la palabra o hacer no sé qué discursos, sino de poder luego contarnos cómo hemos vivido durante el mes esa palabra. Pues variedades de la unidad, que es sí, la esencia del movimiento focolar. Muchísimas gracias, Enrique. De nada, a vosotros. Inauguramos hoy una sección en este programa ya con, iba a decir con tintes veraniegos, pero no, ya estamos zambullidos, valga la expresión, por aquello del agua en verano. Y vamos a ver cuál es la labor de un capellán castrense, de esos capellanes que están en los cuarteles. Y vamos a hablar en esta sección con José Carrasco, que es sacerdote de nuestra diócesis y que es precisamente capellán castrense. Pepe Carrasco, para los amigos, ¿cómo estás?
Muy buena, Juanjo. Muchas gracias por estar aquí. Tú estabas en la brigada paracaidista. Actualmente me encuentro destinado en la brigada paracaidista, efectivamente, que está en Madrid, en la provincia de Madrid, está cerca de Paracuellos del Jarama. ¿Y qué hace un capellán castrense? Qué buena pregunta. ¿Qué hace un cura? ¿Qué hace un cura ¿Qué hace un cura en la mili? ¿Qué hace un cura en el ejército? Bueno, al final un capellán castrense no es más que, técnicamente hablando, un párroco cuasi personal, es decir, atiende a los militares allí donde se encuentren, militares o personas que frecuenten los lugares militares, pero a fin de cuentas es un cura que sirve a la gente. Al final los sacerdotes nos ordenamos para el servicio de la comunidad y allí donde esté la comunidad, pues allí estaremos. Lo mismo sea un pueblo con una parroquia territorial, con una demarcación, que pues puede ser, como estamos hablando ahora mismo, en el ámbito castrense, dentro de un cuartel, o embarcado en una fragata en el Océano Índico o en Repúblicas Bálticas, o allí donde estén los militares, allí estarán los capellanes, o estaremos los capellanes prestando ese servicio. Don Juan del Río, que en gloria esté, decía una cosa que yo creo que es quizás la nota más distintiva del capellán castrense. Dice quizá la diferencia con un capellán normal es que el capellán castrense tiene que hacer mucha pastoral del zapato, decía don Juan. Y es verdad, o sea, en una parroquia, como espacio físico, es un punto de referencia. Tú estás en un pueblo, yo he estado en pueblos aquí en la diócesis muchos años, y la parroquia no deja de ser un punto de referencia. Al final la gente pasa por la parroquia, porque va a encargar una misa, porque va a bautizar, porque va a hacer lo que sea. En el ámbito castrense... De hecho, los pueblos se han ido creando alrededor de una parroquia. La parroquia está en la plaza del pueblo y alrededor se va fraguando el pueblo. Se nota mucho, es curioso eso que tú dices, porque hay pueblos que luego han crecido de maneras raras y de pronto te encuentras que la parroquia y la parte antigua del pueblo están en un extremo, pero porque el pueblo luego ha crecido por donde le da la gana. Sí. Pero la parroquia, efectivamente, la parroquia, la farmacia y el ayuntamiento estaba todo en el mismo sitio. En torno a ese epicentro crecía lo demás. Eso me recuerda mucho, por ejemplo, en Almendral, que fue uno de los últimos pueblos donde yo estuve de párroco, era exactamente así. Las dos parroquias, el cuartel de la Guardia Civil, el ayuntamiento, el colegio y la farmacia. Todo en un pañuelo. Pero eso, es lo que estamos hablando, que en los pueblos la referencia es la parroquia, el espacio físico, y luego a partir de ese espacio físico se construye el espacio humano. En un cuartel no hay esa referencia, aunque en algunos hay capillas. De hecho, en la brigada paracaidista tenemos la suerte de contar con... No quiero pecar pero contamos con una de las mejores parroquias, de los mejores templos de todas las bases españolas. Incluso tenemos un campanario con 3 campanas electrificadas e informatizadas, que me gusta recordar. ¿Como un pueblo, entonces? Como un pueblo. Pero no es lo normal. Entonces, al final... Hombre, hay que cuarteles que son más grandes que un pueblo. Bueno, claro. La base de Botua, yo no sé cuánta gente se mueve allí. La base de Botua, salvo que tiene una unidad en San Sebastián, pues andará por los 3.000 y pico. Mi propia unidad, donde yo me encuentro ahora mismo, por lista de revistas somos casi 3.000 también. Ya le gustaría a muchísimos pueblos tener esos habitantes. Efectivamente. Entonces, al final, lo que estamos hablando, la pastoral del zapato es esa pastoral de tener que salir a buscar a la gente. Tienes que ir a hablar con la gente. Tienes que ir, un día subes a Las Planas y hablas con los jefes, otro día te recorres los cuarteles, los talleres, y otro día vas a la cantina, y otro día tienes que eso en un pueblo lo tienes que hacer igual. O sea, si un cura no se dedica a recorrer el pueblo que le ha tocado pastorear, pues malamente va a conocer a la gente. Pero digamos que en el ámbito castrense esa parte es más importante, porque tienes que recordar a la gente que allí estás y que estás al servicio de... Y al final, porque también el pater, que es como normalmente en el ámbito castrense se nos llama, tiene, aparte de ese componente espiritual, de ese componente de acompañamiento, de ese componente religioso, tiene también otra función de, bueno, pues el pater es alguien al que puedes recurrir, que sabes que te va a escuchar. Sí. Que es alguien al que en un momento malo, que todos tenemos momentos de bajón, bueno, pues puedes, sabes que va a escuchar y no te va a juzgar. No somos psicólogos, no estamos haciendo la función de psicólogo, ni se trata de hacer invasión de competencias, porque además el ejército cuenta con su propio servicio de psicología. Pero bueno, tiene esa misión también de decir, aquí está el pater, ¿no? Sobre todo se nota mucho en misión, cuando te pegas 6 meses fuera de casa y, bueno, pues al principio de la misión siempre uno está hasta que se hace al sitio, pero luego hay ese periodo en el que uno
tiene que pensar. Pues estamos terminando, pero ya que hablas de las misiones, los próximos programas que vengas, te propongo hablar de las misiones donde hayas estado, que yo creo que has estado en Irak, has estado en el Líbano, has estado en Malí. Perfecto, me parece estupendo. Nos citamos. Es muy bonito. Muchísimas gracias. Pues nos vamos, acaba el tiempo. Nos escuchamos la próxima semana, si Dios quiere, aquí en la cadena COPE, a la 1:30. Se tu vais agora, anoitecerá, mas se permaneces, a noite não virá. Resta aqui conosco.